Muy buenas a todos. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Ustedes vieron que a mí me gusta siempre dar tips para que los mecánicos y aficionados puedan rápidamente detectar problemas en las motos. Cuando llega al taller una moto sin corriente, yo siempre digo que cambiar la pieza que está fallada la hace cualquiera y más o menos lleva el mismo tiempo. Lo que lleva tiempo es detectar la falla y eso al final es dinero. Entonces por ahí yo hice un video mostrándole a ustedes básicamente dos herramientas. Ellas son un simple LED, estos que se puede encontrar en cualquier linterna o hasta en los juguetes. Y con esto yo les mostraba que se podía medir si la pulsora estaba bien, si no estaba cortada y si estaba generando pulsos. Y luego, con esto otro, que no es más que un CDI, que por ahí hice un video mostrando un CDI como una herramienta. Luego hice otro hablando del CDI de las 1000 motos, no es otra cosa que el CDI de la AX, el que va dentro del mismo encapsulado junto con la bobina de alta. Y con esto yo puedo probar la bobina de alimentación y también puedo probar la bobina de alta. ¿Por qué? Porque si yo con este conjunto conecto la bobina de alimentación y tengo corriente, luego lo que tengo que hacer es desconectar la bobina de alta, conectarla a la bobina de la moto y si tiene corriente, bueno, ¿qué nos está diciendo entonces? Que la bobina pulsora está bien, que la bobina de alimentación está bien y que la bobina de alta tensión está bien. Nos está quedando solamente el CDI. Y los mecánicos a veces nos habituamos a una determinada rutina que nos da resultado y es la que hacemos. Que no quiere decir que sea la mejor. Me han venido preguntando sobre un dispositivo que se le llama picómetro. ¿Qué es ese dispositivo y para qué sirve? Sucede que hasta alrededor del 2010, cuando agarrábamos un manual de taller, íbamos a ver que en el apartado de encendidos, ahí donde vienen todas las medidas y nos explican y nos muestran cómo son las diferentes partes del encendido, lo que nos indica para saber si estaba bien eran los ohmios de las bobinas, tanto de la bobina pulsora como la de bobina de alimentación como de la bobina de alta. E incluso algunos manuales también traían mediciones, siempre en ohmios, siempre valores de resistencia para medir el CDI. Pero a partir del 2010, siempre hablando de motos de marca, porque de las chinitas es muy difícil encontrar información, es muy difícil que venga un manual de taller de ellas. Pero en esas motos de primera marca, a partir del 2010, empezó a aparecer un dispositivo que mide los picos de corriente que genera cada una de esas bobinas. Y recomiendan y dan los valores que tienen que tener, generalmente los valores mínimos que tienen que tener esas bobinas para considerarlas correctas. Y eso es lo que vamos a ver hoy, junto a otro tema que es muy personal, y es que he estado en estos meses armando una carpeta con mis 30 años de desarrollo de CDI. Tengo más de 100 diagramas de CDI, reguladores de voltaje, destelladores de señaleros, encendidos de coches, encendidos de motores náuticos, infinidad de cosas. Incluso he puesto en esa carpeta ciertos programas que hay como para calcular transformadores, porque también hay circuitos de cargadores de batería. También he puesto un programita que es para dibujar en la computadora los diagramas y luego otro programita que está ligado a ese que se encarga de hacer los PCB, o sea, los dibujos que después van a ir a la fibra encobrada, ¿verdad? Para finalmente tener pronto el circuito impreso para hacer el montaje de los componentes. Esa carpeta yo la he subido al Google Drive y yo les voy a dejar un número de WhatsApp para que se comuniquen conmigo. No va a estar las 24 horas disponible, pero ustedes me hacen las preguntas y yo en un horario que voy a definir para eso voy a contestar. Lógicamente que eso tiene un costo, pero eso lo vamos a ver más adelante.
hablábamos del picómetro. Bueno, primero es un dispositivo muy fácil de hacerlo. Básicamente lleva 5 elementos y es esto que tenemos acá. Yo tengo uno hecho de hace mucho tiempo, el cual tiene 2 cables que ahora vamos a ver, que es para el multímetro, y 2 cables que son los que vamos a usar para medir las bobinas. ¿Por qué no lo nombré en ese momento? Bueno, porque pocas veces lo uso yo, pero vuelvo a repetir, no todos los mecánicos tenemos los mismos caminos, pero después les voy a explicar por qué yo muy poco lo uso. Yo les voy a mostrar cómo se fabrica. En este video va toda la fabricación del picómetro. También van las mediciones que he hecho en una moto y también van a ir mediciones de distintos CDI, o sea, con un mismo estator he puesto distintos CDI y entonces ahí podemos ver los voltajes. Y realmente yo más que nada lo usaba para eso en el banco cuando desarrollaba un CDI y quería ver qué pico de voltaje le estaba entregando a la bobina de alta, porque en definitiva esa va a ser la potencia del encendido. Pero vamos a ver cómo funciona el picómetro. Acá tenemos el multímetro con su tradicional cable negro y rojo. Luego tenemos 2 cables que salen del picómetro. Generalmente siempre ponemos uno a masa, pero hay veces que la bobina pulsora o la bobina de alimentación no tiene una de sus puntas a masa, sino que las 2 van a dar al CDI. En ese caso, entonces, no tenemos que conectar este conductor a masa y tenemos que llevarlo a la bobina, ya sea pulsora o ya sea de alimentación. Y es muy sencillo porque este otro cable o lo ponemos a la bobina de pulso para medir el voltaje que nos está dando, o lo ponemos a la bobina de alimentación, o lo ponemos a la bobina de alta. Y comparamos con lo que dicen los manuales. Y ese es el motivo de este pequeño instrumento que se intercala entre el tester y el bobinado. Vamos entonces a mostrar en una moto, en una chinita, rápidamente un videíto de cómo medimos los voltajes con el picómetro. Hemos conectado el cable rojo al rojo del tester y el negro al negro del tester. Acá tenemos el verde que lo pusimos a masa de esta moto chinita y vamos entonces a probar primeramente la bobina pulsora, cable azul con raya blanca. Vamos a encender la moto y vamos a ver acá el voltaje que ella nos da. Nos ha mostrado un registro de 23,7 volt. Ahora vamos a ir a lo que es la bobina de alimentación, el negro con una raya roja. Un máximo de 242 volt y vemos que ella baja sensiblemente con el aumento de las RPM. Probamos ahora la bobina de alta. Aquí también las referencias son coherentes con la bobina de alimentación. Tenemos un máximo de 319 volt y terminamos en 149 cuando la moto levanta RPM. Ahora yo les voy a mostrar un adelanto del contenido de esa carpeta que yo les hacía referencia, en donde están, yo digo, mis 30 años de desarrollo de los encendidos. Tengo por acá las carpetas subidas al Drive. Acá tengo esta carpeta de electrónica, la cual las voy a compartir con ustedes. Y aquí, bueno, hay 14 circuitos de distintas motos que van a estar en PDF. Pero a partir de acá empieza lo más importante. Este es un contador de vueltas para fabricar un bobinado. Ahí está todo cómo se hace, diagramas, componentes, y así es como queda pronto una vez realizado.
Volvemos a las carpetas y aquí vamos a encontrar 88 diagramas de CDI. Vamos a abrir y ahí vamos a ver que arrancamos con un cargador de baterías, donde lo primero que tenemos es un cálculo de transformadores para poder hacer los transformadores de acuerdo al voltaje que necesitamos. Después seguimos con un módulo Bosch, encendido electrónico de auto que marcó prácticamente 2 décadas en los autos. A continuación tenemos diagramas de encendidos Motopla, 3 diagramas diferentes con el de autoatraso, ese que está en Hotmart. Seguimos con náutica, motores fuera de borda de distintos modelos, distintas marcas. Ahí hay también una importante cantidad de CDI, exactamente 9. Dentro de los CDI tenemos lo que es pulso externo, 24 diagramas acá es para 4TC con avance progresivo. Luego vamos a poder ver cómo es su circuito, cómo es toda la construcción y cómo tenemos todos los componentes que necesitamos ahí. A continuación es prácticamente el mismo circuito, pero para batería, para DC, 12 volt, siempre con avance progresivo. Después vamos a la marca Honda, ahí tenemos una serie de CDI, CB400, CB500, 250, Honda MB100, Honda Dio, unas cuantas de la época, que va desde el 80 para acá, de anterior, incluso del 80. A continuación tenemos también algunos CDI de Java, CZ, marcas que en algunos lugares son muy populares. Luego tenemos diagramas de Suzuki y a continuación tenemos un TCI que es con avance análogo, un TCI 12 volt y una serie de CDI de distintas motos. Seguimos con lo que es pulso interno al volante. Ahí tenemos CDI de Bajaj, Piaggio, Vespa, vamos a ir a Yamaha, que hay unos cuantos diagramas de distintos modelos de Yamaha, RX, RD, DT, TZR, V80. Tenemos luego de Derby, GPR, Ducati, Giro, toda una cantidad de circuitos. Y llegó el momento de construir el picómetro. Así que, ya con todos los componentes y todo a mano, vamos a ver el videíto de cómo se realiza. Es este mismo, que yo ya lo he construido, he hecho un video y vamos a ver el video de cómo se construye este dispositivo. Vamos a fabricar el picómetro. Como pueden ver, son solo 5 elementos, 3 capacitores y 2 diodos. Por más que aquí vemos 2, es porque como no tenía el valor de .047, pongo 2 de .022. Estos son 1N4007 y acá tenemos el .1x630. Este trazo verde será una de las salidas al multímetro o tester y la otra salida será el rojo, al rojo del multímetro. Son las 2 salidas al tester. Luego tenemos las bobinas que vayamos a probar y vamos a tener 2 conectores, ya que algunas van a masas y otras no. Vamos a unir en paralelo estos capacitores, ya que son de .022, así entre los dos tendremos .044, muy cerca del .047 que nos indica el diagrama, que no afecta para nada esa diferencia. Luego, como ustedes ven, están puestos a masa, así que vamos a unirlos así, una de las puntas, para que nos quede de esta manera para luego ya agregar los diodos. La medida es .047 microfaradio o 47 nanos. Y ya procedemos a poner los diodos. Fíjense en ustedes, no tienen que quedar apuntando de esa manera. Los diodos tienen esa bandita que indican la salida positiva. Y este otro va de la manera inversa.
al anterior que colocamos. Acá vamos a verlo detenidamente cómo han quedado. Luego los unimos, porque como ven, van unidos hacia el capacitor de 0.1 microfaradio. Esto es muy económico. Todos estos componentes no llegan a $1. Así que bueno, tomaremos el 0.1 y lo pondremos ahí a donde se unen los diodos. No tienen polaridad los capacitores, así que no importa la posición. Ya tenemos colocado el capacitor a los dos diodos. Hacemos un bucle en el otro pin del capacitor porque bueno, ahí va a ir conectado uno de los cables que va directo a la medición de las bobinas. Y ya está pronto el dispositivo, solo ahora soldaremos todas las conexiones que hemos hecho, cortaremos el exceso de los pines y bueno, y procederemos a poner los cables y ya está pronto como para poder comenzar a hacer pruebas. Acá pondremos uno verde o negro para conectar al tester, acá el positivo, uno rojo, luego aquí sería el negativo de la bobina, que vamos a poner un cable porque no siempre está a masa, y bueno, del otro lado en el capacitor de 0.1 será el otro cable que nos medirá directamente el voltaje de referencia que necesitamos saber. Esto lo podemos usar tanto con un tester análogo como con uno digital. Así que bueno, ahora vamos a proceder entonces a ponerle los cables. Vamos a entrar a soldar el rojo, que será el que va al rojo del tester, que nos va a medir el voltaje. Y ahora le pondremos uno negro para que coincida también, porque generalmente los testers tienen un cable negro. Y entonces no tenemos errores a la hora de conectar estos dos cables que son los que van a ir al tester. En el tema de los otros cables para medir la corriente, bueno, ahí cada uno elegirá sus colores. Lo ideal es que tenga algo de verde para cuando las bobinas de alimentación o de pulso están a masa y entonces usar ese cable a masa. La referencia verde siempre nos indica eso. Y después otro color que bueno, que es el que vamos a tomar la referencia de voltaje. Y con esto ya nos queda pronto el instrumento, así que ahora vamos a ver su uso, a ver qué nos da y qué nos indica. Comparando entonces con el diagrama, aquí pondríamos el cable verde, el amarillo iría acá, y bueno, acá tenemos lo que sería el rojo y el negro, que como les dije son los que van al multímetro. Ahora les voy a mostrar el picómetro con un mismo generador, es decir, un mismo volante, con su bobina pulsora, y les voy a mostrar una serie de CDI, y ahí viene un poco por qué el motivo de que yo no lo uso habitualmente para detectar la falla en los motores. Ya tenemos acá conectado nuestro picómetro, cable negro al negro, rojo al rojo. Luego tenemos, acá es el pulso, acá es masa, acá es bobina de alta y el rojo era alimentación. Vamos a probar primeramente estos dos CDI. Vamos a arrancar por este. Vamos a ponerle el número 1 y vamos a poner el tester en 200 volts. Acá en este banco de prueba tengo una bobina de RX dentro del volante y luego una pulsora externa al volante. Y lo primero que vamos a probar es la pulsora. Este cable azul que tenemos acá, que va al CDI, es precisamente la bobina de pulso y entonces comenzaremos a girar el volante. Hemos obtenido un máximo de 34 volts, así que ahora, bueno, continuaremos y probaremos en el conductor rojo, que es la alimentación, bobina de alimentación del CDI. Debemos cambiar la escala de 200 a 1000 volts para probar la bobina esta de alimentación.
Acá el máximo han sido 148 volts. Ahora procederemos a ver cuál es el voltaje que le inyecta a la bobina de alta. El cable amarillo que sale del CDI es el que va a la bobina de alta. ...194 volts han sido lo máximo que el CDI le ha inyectado a la bobina de alta tensión. Vamos entonces a cambiar de CDI y hacer las mismas pruebas con este otro. Máximo de 50 volts al pulso. Tenemos ahora 157 volts en la bobina de alimentación. Llegó a un pico de 209 volts este segundo CDI. Y a continuación vamos a probar 3 CDI más como para seguir viendo el desempeño de cada uno y luego comparar las mediciones del picómetro. Los primeros dos eran para un mismo modelo de moto y a continuación estos otros 3 son también para un mismo modelo, distintos CDI de distintos proveedores. Acá pueden ver 5 modelos de CDI con un mismo estator, una misma bobina de pulso y una misma bobina de alta. Y ustedes ven como con distintos CDI hay distintos valores, tanto en el pulso como en la alimentación como en la bobina de alta. Y ahora vamos a poner un CDI con booster, esos que fabricamos, que están en Hotmart, que aumenta notablemente la potencia de la chispa y van a ver ustedes los cambios que hay en las mediciones de cada una de las bobinas. Aquí podemos ver una sensible baja en el voltaje en la medición de la pulsora. Sin embargo, aquí tenemos un incremento de más del doble en la generación de la bobina de alimentación. Lo mismo sucede con la inyección de corriente que le hace el CDI de la bobina de alta, y de ahí la mejora sustancial en la potencia de la chispa final. Como han podido ver, ese último CDI, que es el CDI que está en Hotmart, que es el CDI con booster que yo tengo a la venta en esa plataforma, los valores que da el picómetro son totalmente diferentes. Aprovecha mucho más la bobina de alimentación. De hecho, al no cargarla tanto, al no consumirle tanto, la bobina puede generar mayor voltaje e incluso le inyecta a la bobina de alta
un voltaje muy superior, produciendo una chispa mucho más potente. Entonces, ese es el motivo por el cual yo casi no uso el picómetro. Porque a no ser que yo tenga un taller que sea representante de una primera marca y trabaje solamente con repuestos originales, a mí me entra una moto y a lo mejor no tiene o la misma bobina o no tiene el mismo CDI que debe llevar de fábrica y me va a dar valores que no son los que figuran en el manual. Y sin embargo, la moto funciona correctamente. ¿Cómo? Mi época de taller era todo moto, todo terreno, o sea, moto que llegara hay que arreglarla porque, bueno, es una ciudad chica y no hay una cantidad de motos como para dedicarse a una marca, a una primera marca, nada más. No me fue de mucha utilidad este dispositivo y opté por el uso de esas cosas que yo les mostraba. Pueden ver el video, yo les voy a dejar el link del video debajo para que ustedes vean cómo yo pruebo cuando me viene una moto. Y esa es la única duda y por qué yo no había recomendado el picómetro. Porque la verdad que muchos me preguntaban por qué yo no hablaba de este pequeño dispositivo. Y a continuación vamos a ver la segunda parte de esta carpeta y de su contenido y volver a repetirles que, bueno, arriba está el número de WhatsApp que ustedes pueden mandarme las inquietudes, las preguntas que tengan y yo les contestaré. Ya les voy a ir diciendo que yo, aquellos que adquieran esa carpeta con toda esa cantidad de diagramas y documentación y, bueno, todo tipo de ayuda para aquellos que quieran iniciarse a fabricar estos encendidos o estos dispositivos electrónicos, yo además les daré la oportunidad de tener 3 conversaciones mano a mano, videollamadas, para que ustedes me pregunten sus dudas. De más decirle de que también lo hago porque yo ya he vendido algunas de estas carpetas porque, bueno, he entablado una comunicación muy allegada con algunos mecánicos de distintas partes del mundo y ellos me han comprado y están fabricando estos encendidos. Generalmente son de motos de la década del 80 para acá, más o menos hasta el año 2000, pero en muchísimos lugares hay una gran cantidad todavía de estas motos y bueno, ahí van a encontrar ustedes todos los diagramas. Volvemos y vamos a lo que son reguladores de voltaje. Acá hay 16 diagramas de distintos reguladores de media onda y de onda completa. Algunos de ellos, bueno, son los que están en Hotmart, donde están los videos de construcción, que es algo que también va incluido en esta carpeta. Y aquí tenemos los que son de onda completa, incluso los trifásicos. Ahora vamos a continuar con la línea de CDI que no necesitan pulso. Esos CDI que son muy sencillos, pero que, bueno, se hicieron muy populares en ciclomotores, en scooters, en una cantidad de modelos de motos y que hoy, bueno, es representado en la X100. Bueno, acá hay una cantidad incluso de motosierras, de motores estacionarios, de rotores PBL. Bueno, hay una cantidad de circuitos. Y vamos a un TCI muy interesante, es un circuito que se vendió mucho, que nosotros fabricamos, era para aquellos autos que eran aún a platino, el cual se dejaba y bueno, hace las veces de bobina pulsora y se adapta a, bueno, a distintos vehículos que no solo autos, sino que pueden ser motos también. Y por último, en esta sección tenemos lo que llamamos la famosa pastilla. Ese diminuto sistema electrónico, el cual conmuta como si fuera un platino y que, bueno, nosotros fabricamos uno que vendíamos muy usado en motores de generadores, motobombas, motores estacionarios en general y también fue usado en motos. Volvemos atrás y vamos a lo que llamamos un programa para el diseño de los impresos. Tenemos por ahí arriba LeadWire, que es donde nosotros armamos el circuito, digamos, con todos los componentes, dibujamos el circuito y luego tenemos el Wizard, que es abajo,
que es el que se encarga de hacernos el PCB, es decir, hacernos la plaqueta que luego montaremos finalmente los componentes. Y donde dice PCB Diseño son ejemplos de los que hemos realizado todos estos años. Y finalmente, último en la lista, tenemos los videos. 30 videos, bueno, ahí hay 29, son los que he ido realizando, algunos son los de YouTube, otros son los de Hotmart, los que están a la venta. Bueno, todos los videos completos con las explicaciones de para qué son cada CDI y luego de la construcción de cada uno. Aquí vemos todo lo referido al CDI de AC con booster para motores 4 tiempos. Todas las carpetas que vemos en esta lista son videos, algunos que han sido realizados expresamente para YouTube. Aquí también hay algunos CDI realizados personalizados para determinadas motos. Aquí están todos los videos de electrónica desde que inicié el canal en YouTube. Es decir, que ustedes lo pueden bajar, lo tienen en su laptop y sin tener datos, en cualquier oportunidad que quieran, pueden mirar los videos y usarlo, bueno, como si fuera un curso de electricidad y electrónica de la moto. Serigráfico para hacer los PCB, para hacer las plaquetas de montaje de los componentes, para aquellos que, bueno, que quieran agarrar y escalar la producción y hacer muchas plaquetas, ya que con el proceso de la plancha, que es el proceso artesanal, se demora bastante. Y bueno, acá está resumida parte de mi vida de trabajo. Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado este video. Me gusta siempre poder brindarles a ustedes todo aquello que sea para mejorar y para favorecer la mecánica de mis colegas y de los aficionados. Todo lo que pueda ayudar lo hago con gusto. Y bueno, como siempre digo, entonces será hasta el próximo video.